conmemoramos el centenario de nacimiento de Orlando Fals Borda, a quien se le reconoce como padre de la sociología en Colombia, con una programación documental de su obra y un repaso a la memoria de su trabajo académico y legado humano. Hacemos un homenaje a uno de los académicos más importantes de las ciencias sociales que ha tenido nuestro país. Por este motivo ahora nos acompaña William Javier Díaz Ramírez, docente, activista sindical, líder social y defensor de derechos humanos, quien hizo parte de uno de los tantos equipos de trabajo de Orlando Fals Borda. Más adelante les contaré una anécdota que tuve con el doctor Orlando Fals Borda, un hombre sabio sin duda, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, creador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, junto con el padre Camilo Torres Restrepo. De ese tamaño es esta imagen y este legado que nos dejó Orlando Fals Borda. Por eso hacerle este homenaje es un imperativo para la sociedad colombiana y para quienes desde el otro lado de la perspectiva sociológica han planteado un país distinto y un país que finalmente, un poco siguiendo esas enseñanzas de Fals Borda, hoy los sociólogos del hoy buscan entender aún más nuestra sociedad colombiana. Así que, don William Javier, gusto saludarlo, bienvenido al Calentado y cuéntenos de entrada cuál es la última imagen que usted recuerda de su maestro Orlando Fals Borda. La última imagen que recuerdo de Fals Borda es una imagen de un hombre alegre, un hombre diciéndonos lo siguiente: si queremos cambiar este país tenemos que tener mínimamente dos condiciones básicas. Ante el embrujo autoritario, porque la posición de Fals Borda fue absolutamente en contra del gobierno autoritario de Álvaro Uribe Vélez, y nos dijo: ustedes tienen que mantenerse vivos y ojalá libres. Vivos y libres si quieren cambiar este país. Es decir, no se hagan matar ni se dejen matar, pero tampoco se dejen encarcelar. Eso es lo que recuerdo que nos dijo Fals Borda. Desafortunadamente, pocos meses después, terminamos en la cárcel. ¿Ahí estaban dónde? Cuando en ese momento... Estábamos en un apartamento. ¿En una actividad? En un apartamento en el marco del Centro de Estratégico de Pensamiento Alternativo CEPA, que le da origen a la revista. Sí. Y atendiendo unas entrevistas, curiosamente, de estudiantes, comillas, supuestos estudiantes de la Universidad Militar, que llegaron a indagar de qué era eso del Centro de Pensamiento del Polo Democrático Alternativo. Entonces, como equipo nos reunimos con Fals Borda para responder las entrevistas y los diálogos, y ya en un diálogo formal entre nosotros, o mejor, informal, él nos hace, digamos, esa recomendación, porque habían amenazas, habían persecuciones, y pues como buen maestro, pero también como padre, como abuelo, diciéndonos: compañeros, la situación está muy difícil y hay que pensar en eso. A reglón seguido dice algo también muy importante: yo voy a rehacer mi obra para que sea un instrumento y una herramienta para enfrentar ese autoritarismo que vivimos en el país. Hombre sabio. Sí. A ver. Total. Yo quiero, usted lo conoció personalmente, yo creo que hablemos de qué rasgo de su carácter a lo mejor explica su compromiso con la investigación, acción participativa. ¿Cómo eso se veía reflejado en su personalidad y cómo es que logra emprender este camino? En un concepto que él construye posteriormente, o reconstruye más que construye, en un concepto que él reconstruye de las comunidades originarias, como él las llamaba, de la costa caribe, de las riberas del Sinu y del San Jorge. Ese concepto que hoy es universal y es el sentipensante. Fals Borda, él mismo, era la expresión clara del ser sentipensante, porque si bien es cierto, como usted lo presentó hace un momento, pues es un hombre y fue un hombre sabio. Es decir, esa es la máxima expresión de la racionalidad, pero también siente, también vive, también le dolía y tenía, como se dice popularmente, dolor de patria.
y en esa concepción sentipensante era muy humano, muy sensible en términos de lo que estaba pasando, y eso es lo que hace que él tenga ese tránsito de venir de una educación absolutamente conservadora y se convierta en uno de los referentes de la educación y del pensamiento crítico, pero además transformador y revolucionario. Ustedes en conversaciones con él, o si también lograron conocerlo de primera mano, ¿cómo fue esa construcción de esa facultad de sociología de la Universidad Nacional? Que el término de sociología o la sociología como ciencia académica, eso prácticamente nació en Europa y aquí era algo muy extraño. Y entonces cuando llega a Colombia, obviamente en ese contexto en que ya estábamos, la década de los 60, ¿cierto? Posterior al Frente Nacional y la aparición de los grupos armados, alzados en armas, y aparece esa construcción de la Facultad de Sociología. Si no estoy mal, lo hace con el padre Camilo Torres, ¿no? Se sientan y definen y construyen esa Facultad de Sociología. ¿Qué historia nos puedes contar de cómo se ideó esa posibilidad y cómo se materializó? La experiencia de vida de Falborda es como la experiencia de vida de nuestro país, ¿sí? Un país muy dado a tener el legado conservador, un legado que quería romper con la configuración, o mejor, se buscó romper con la configuración de esa concepción conservadora, y vienen, digamos, unos atisbos, digamos, de ruptura con concepciones liberales, ¿sí? Desde la Revolución en Marcha de López Pumarejo y demás, que permea Falborda y permea la posibilidad de pensarse una sociedad distinta. Ese tránsito entre una sociedad conservadora, liberal y después revolucionaria, como la concibe Falborda, pues lo vive él cuando la sociología de la que él aprende y en la que es formado es la sociología no necesariamente la europea en estricto rigor, sino la copia europea que hacen los de Estados Unidos, el funcionalismo norteamericano. Okay. Y ese funcionalismo norteamericano pues es más conservador que el europeo. Claro. Y no quieren plantearse alternativas distintas que generar una sociología contemplativa, casi que diagnostique y mire las problemáticas como se planteaban las ciencias sociales en ese momento, que eran unas ciencias sociales ancladas al proyecto colonial y de dominación. ¿Qué plantea Falborda y qué plantean intelectuales latinoamericanos ante esa presión y esa visión conservadora? Pues buscar escenarios de emancipación. Y Falborda plantea y dice, tenemos que crear un nuevo paradigma. Y crear un nuevo paradigma era inclusive en el alma mater de la universidad en Colombia, como es la Universidad Nacional. Y la Facultad de Sociología permitía, y él como venía de formación sociológica, crear una facultad de sociología que significara configurar nuevos paradigmas era importantísimo. Y se dan a la tarea con Falborda y Camilo Torres, pero dense en cuenta, Falborda con el funcionalismo sociológico de Estados Unidos y Camilo Torres con sus experiencias en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Lovaina, claro. Tienen dos configuraciones del mundo conservador y ultraconservador y logran subvertirlo, como también posteriormente lo dice en la subversión en Colombia, genera una subversión de carácter cultural, de carácter intelectual académico, y abre el panorama para lo que él diría en un libro importantísimo de su época, romper con la dependencia cultural, ¿sí? Romper con ese colonialismo cultural y crear ciencia propia. Profesor Díaz, él tenía un término que a mí en lo personal me parece poderosísimo y es la cogeneración del conocimiento con las comunidades puntualmente, ¿no? No hablaba desde la esfera alta de la academia, sino que bajaba el conocimiento, digamos que generaba una horizontalidad de la academia. ¿Cuáles cree usted que fueron los mayores logros concretos de esa apuesta que emprendió el maestro Falborda? Hoy en día hablar, digamos, de referentes europeos que haya tenido Falborda puede ser una herejía con unos discursos muy contemporáneos de la decolonialidad y la poscolonialidad. Esos dos discursos plantean una ruptura a veces muy radical con los legados eurocéntricos. Pero Falborda, como Bolívar, como Martí, como Mariátegui, dialéctica